¿Para qué? ¿Eso lo estás haciendo? Oh, sha la la la. 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 Vale, para alguien que no te conoce de nada, ¿quién es el Kanka? Adiós. Pues bueno, ¿y qué acaso soy yo? Digamos que soy una especie de constructor de alegres cancioncillas que luego subo al escenario y las canto con la mayor profesionalidad posible, que es poca. Para dar a luz el día de suerte de Juan Gómez tuviste mucho apoyo. Si no lo hubieras tenido, ¿qué hubiera pasado? Pues esa es una buena pregunta, no lo sé, porque grabar un disco es una cosita un poco cara, ¿sabes? Entre unas cosas y otras, entre que lo tienes que editar, tienes que pagar al productor, tienes que pagar a los músicos, etcétera, etcétera. Y claro, mi cuenta bancaria pues estaba un poco entre lo paupérrimo y lo miserable, ¿no? Entonces, no sé, supongo que para el primer disco que me lo hice yo, me lo edité yo sin, entre comillas, sin los mecenas, ¿no? Del crowdfunding. Pero lo hice también con otros mecenas, digamos, más personales, ¿no? Pues me echó un cable mi padre, me echó un cable una amiga, ¿sabes? Al final, entre unos pocos, pues me hicieron el préstamo y luego yo lo devolví, ¿no? Supongo que para este pues, hubiera recurrido a algo así, ¿no? A otros mecenas pues, un poquito más cercanos, ¿no? Vale. ¿Qué nos dice la portada de tu disco? Pues mira, la portada yo no la entendí cuando me la mandaron tampoco, digo, bueno, pero ¿y esto? Que esto, bueno, la artista que me lo hace, que es la que me hizo también el primer disco, una gran amiga hace un montón de tiempo, y es así un genio loco, ¿sabes? Como todos los artistas, ¿no? Y cuando yo lo vi, digo, tía, pues este gato extrañísimo que estoy acariciando, dice, sí, tío, porque es el día de suerte de Juan Gómez, ¿no? Que soy yo, ¿no? Entonces dice, como es tu día de suerte, he jugado con la ironía de tú acariciando un gato negro e imposible. ¿Sabes? Esa era la locura de ella. Entonces el gato es negro porque es negro y los cuatro ojos esos locos pues porque es negro e imposible, ¿no? Como la ironía de que en mi día de suerte estuviera acariciando este bicho extrañísimo, ¿no? Qué bueno. Sí, lo hemos rebuscado, ¿eh? Por lo menos, ¿sabes? En este segundo disco has tenido muchas colaboraciones. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues ha sido muy bonita, bueno, ha habido, en realidad como hay dos partes de colaboraciones, por un lado está Boza, ¿no? que era la colabo un poco que, pues yo la conocía, era amiga mía, ¿no? Y ya habíamos cantado el tema en directo y dijimos, venga, pues vente, que ha sido más, pues bueno, de amigo a amigo, ¿no? Y luego las colaboraciones para mí un poco más especiales, en el sentido de que no los conocía, pero sí que los admiraba, ¿no? Que son de Lichi, de la Cara Mecánica y Tony Zenén, ¿no? Que claro, yo no los conocía de nada, conseguí contactarlos mediante colegas, tal, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito porque claro, llegan ellos allí, no me conocen de nada, los tíos se prestan, la verdad que muy altruistamente y con muchas ganas, ¿no? La verdad que o sea, les gustaban las canciones, ¿no? Y tal, y yo veo allí a esos tíos, que son unos monstruos, ¿sabes? Que son gente que yo he seguido mucho, que me ha aprendido canciones suyas y que las he cantado en la playa de Málaga y todo, ¿sabes? Y verlos ahí cantando canciones mías, pues un puntazo, una cosa muy bonita, ¿no? Yo la verdad que o sea, fueron muy cercanos los dos, ¿sabes? Pero para mí en secreto pues había esa admiración, ¿no? Esa cosa bonita. Eso. ¿Hay otro músico con el que nos has colaborado y te gustaría hacer alguna colaboración? Hombre, joder, hay muchísimos. ¿Cómo quién? Si te digo uno, con el que últimamente me siento muy identificado y lo admiro mucho, es el señor Jorge Drexler, que además toca hoy, no hace la competencia. No, pero sí, me parece además como la manera en la que lleva el proyecto y incluso como persona, que no lo conozco, pero la sensación que me da es también muy buena, ¿no? Yo si te tuviera que decir una colaboración que me molaría para el siguiente disco, sería Jorge Drexler, a ver si lo consigo. Ojalá. ¿Exploras otras facetas artísticas? Pues realmente no se puede decir que la explore porque estoy tan metido en lo de la música que no le doy a nada, pero es verdad que me gusta mucho el dibujo, por ejemplo. O sea, cuando era chiquitillo hacía mis pinitos, me pensé mucho meterme en Bellas Artes, porque realmente me gusta y se me da guay, pero cuando cuando descubrí la guitarra, empecé a trabajar en eso, como soy un tío obsesivo también, pues me fui como metiendo en eso y ahora mismo me ocupa tanto de mi vida que difícilmente me podría dedicar a otra cosa, ¿no? Aunque hay quien lo hace, gente de estas, hombres del Renacimiento y mujeres del Renacimiento que se dedican a muchas cosas, pero yo estoy muy centrado. ¿Cómo fue a nivel personal dejar la carrera y empezar a dedicarte a la música? Muy bonito,
porque además lo que pasa es que, claro, es como una cosa que se ha dado, creo, muy naturalmente. Y además, de hecho, me he dejado una carrera sola, he dejado como varias, ¿no? Yo estoy empezando a estudiar económica, que estuve un año y aprobé, de hecho, y todo. Lo que pasa es que la odiaba profundamente, claro, esa carrera. No me gustaba aquello, ¿sabes? No estaba fuera de lugar yo completamente allí. Y entonces, cuando dejé económica, me metí a estudiar guitarra en el conservatorio y me metí a estudiar filosofía también. Y al final, pues bueno, lo de la filosofía lo fui dejando porque fui empezando a dedicar un poquito más a la música y tal. Al final tampoco me daba tiempo a estudiar, seguí estudiando en el conservatorio, entonces también lo dejé. Y de hecho también estaba dando clases de guitarra, también estaba currando y también lo acabé dejando, pero todo así, ¿no? Pero, o sea, no ha sido en plan, lo dejo todo y me dedico a la música, sino que yo veía, o sea, la música ha ido como comiendo terreno muy despacito, ¿no? O sea, yo he visto que no tenía tiempo para otras cosas, que con eso pues me estaba profesionalizando y estaba al final pues siendo mi vida aquello, ¿no? Y entonces fui como dejándome las cosas sin darme cuenta, ¿no? Ahora he hecho la vista atrás y digo, hostia, no me he dejado, no me he dejado tela por medio, ¿sabes? Pero bueno, no descarto en algún momento volver a recuperar eso. Si me da tiempo, ¿no? Has recibido muchos halagos por tu música. ¿También has recibido desaprobaciones o críticas? Así a la cara no. pero me acuerdo de... Bueno, realmente no tengo muchas críticas en la realidad. También porque mi rollo, o sea, estaría mucho más expuesto si estuviera saliendo en otro tipo de medios, ¿no? O mi música fuera un poco más conocida, ¿no? Lo mío es una cosa muy underground, ¿no? Me conoce la gente que se interesa un poco por este rollo y entonces, claro, la gente que me conoce un poco, pues le vengo bien, ¿no? Si estuviera, ya te digo, mucho más expuesto, si fuera un tío que saliera en los carteles principales o lo que sea, ¿no? Me imagino que tendría más críticas, ¿no? Lo que sí que me acuerdo uno en un vídeo de YouTube, que es verdad que yo me leo un poco, pues si alguien no me manda la mierda o algo, y generalmente las críticas son muy buenas, pero había uno que decía, a mí el rollo cantautor este me suda el nabo, ¿no? Algo así. Y ahí me da mucha gracia, y luego se armó ahí una discusión, yo no me meto, porque más, yo lo veo desde bueno, por gracioso. Pero aparte de eso, no.